Nosotros. No, muchas gracias a ustedes por esta invitación y por darme la oportunidad de informar a toda América Latina lo que está pasando en mi patria. Bueno, vamos a empezar con que Lenín Moreno lo ha acusado de estar detrás de la tensión en las calles en Ecuador. Usted ya se ha respondido con un mensaje en sus redes sociales. Dice que no hay intento golpista, que esta crisis se va a solucionar en las urnas. El oficialismo dice que su viaje a Venezuela no fue casual y que justo después de ese viaje comenzaron a ocurrir estos hechos. Usted ahora está en Bélgica, ¿y qué tiene para decir frente a estas acusaciones de Lenín Moreno? Que pasemos a cosas más interesantes, porque nadie le hace caso a Lenín Moreno en Ecuador. O sea, realmente creemos que ya está enajenado. O sea, dice tantas tonterías que nadie le hace caso. ¿Usted quiere que Moreno renuncie? No, queremos que anticipe elecciones. Mire, él nos acusa de golpismo, cuando son los que han roto la Constitución 4 o 5 veces, le robaron la vicepresidencia y el vicepresidente electo Reglas, lo tienen preso 2 años sin ninguna prueba, es un preso político, votó a la basura el programa de gobierno que ganó en las urnas, lo cual es romper la democracia. Aquí no se lo imaginan en Europa, porque no, es inconcebible que algo así pase. Pero son ellos, los golpistas, los que rompieron la democracia, los que rompieron la Constitución. Nosotros, ¿cómo vamos a ser golpistas si lo que estamos proponiendo para superar la gravísima crisis, la conmoción social que ha creado este gobierno por su ineptitud, por su traición, por los rompimientos continuos de la Constitución, lo que estamos invocando es precisamente la Constitución, que se cumpla la Constitución. Y nuestra Constitución, en el artículo 130, establece que la Asamblea, con 2/3 de votos, puede pedir anticipación de elecciones. Y dice en su artículo 148 que el presidente, en caso de conmoción social grave, como la que está pasando ahora, puede pedir anticipo de elecciones. ¿Por qué no lo hacen? Porque lo que les interesa es el poder, no la democracia. Hay la salida constitucional y democrática. Eso es lo que estamos pidiendo, y somos nosotros golpistas. Es una cosa de locos. Ahora, el final o las elecciones anticipadas marcarían el final del mandato de Moreno. Quizás por este pedido de elecciones anticipadas, el actual presidente sugiere que hay detrás de sus palabras un intento de golpe de Estado. ¿Y por qué? Pues si se presenta elecciones, él puede ganar. Pero sabe que si alcanza el 2% de los votos, ya es demasiado. Pero un presidente así no tiene ninguna legitimidad para gobernar. No es que nos está llevando al despeñadero. Ya nos hizo caer en el precipicio. Pero que no caigamos más hondo, por favor. ¿Cuántos muertos quiere? O sea, que tenga un poquito de amor de patria, ¿no? Y trate de resolver este problema gravísimo que él mismo generó con su ineptitud, con su traición, de forma democrática y constitucional, llamando a las urnas. Vía Twitter, en su propia cuenta, usted dijo, por favor, Moreno, renuncie, ya no le haga daño al país. ¿Es renuncia o son elecciones anticipadas? Son elecciones anticipadas, tal vez ahí no me expresé, también puede renunciar. Lo reemplazaría Otto Sonnenholzner, que es el tercer vicepresidente que tiene, nadie votó por él, ni siquiera lo conoce la población. En las encuestas dice que el 50% de la población no lo conoce, y obviamente el 98% de la población, incluido el que le habla, no sabe ni pronunciar su apellido. ¿Por qué lo nombraron? Por ser de buena cuna, ¿no? Alguien de la oligarquía, tiene un pacto con la oligarquía costeña. Entonces un chico así no puede, pues, gobernar un país. Entonces, si renuncia y viene Otto Sonnenholzner, o como se pronuncie, tendrá que llamar elección anticipada. Si no, es imposible gobernar. Ecuador anuncia medidas económicas, el gobierno dice que la situación era insostenible, responsabiliza a su gestión por llegar a este momento. ¿Las medidas eran inevitables, como piensan algunos analistas? Puro cuento, son las tonterías de siempre. Eso se le puede creer 2 meses, 6 meses, 2 años después, como en Argentina. O sea, ¿creen que le va a durar la mentira 4 años, 10 años? O sea, se puede engañar a algunos mucho tiempo, a muchos poco tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Esas fueron tonterías. Hoy ya se han evidenciado las cifras, porque las tuvieron que presentar paradójicamente al Fondo Monetario. Dijeron que teníamos sobreendeudamiento, hicieron unas cuentas alegres que nunca se han hecho en Ecuador, antitécnicas totalmente, y sacaron 60.000 millones en deuda. Pero incluso así, era 60% del PIB, no había por ningún lado por endeudamiento. Ahora se sabe que era 39.6 a finales del 2016, yo entregué a principios del 2017 mi mandato, finalicé mi mandato, entregué al gobierno. Entonces, mintieron. La economía estaba creciendo, crecimos en 2017, crecimos 2.5, crecimos un poco menos en 2008. Este año vamos a decrecer, pero es por el mal manejo de la economía. Hicieron todo, prepararon una bomba de tiempo, lo dijimos, revise algunas entrevistas mías, algunos tweets míos, lo dijimos. Por hacernos daño a nosotros, por privilegiar a su círculo, se están pegando un tiro en el pie. ¿A qué me refiero?
redujeron ingresos fiscales, perdonaron impuestos, miles de millones, redujeron o eliminaron aranceles para que los grandes importadores hagan la fiesta. Eso tiene doble efecto, reduce ingreso fiscal y pone en peligro el sector externo, lo cual en dolarización es gravísimo. Y con estas medidas eliminan el anticipo del impuesto a la renta, que era una forma de dar liquidez al Estado y evitar la evasión. Y reducen a la mitad el impuesto de salida de divisas, que es una forma de proteger la dolarización contra capitales especulativos. Entonces, reducen ingresos por un lado. Por otro lado, para contradecir a Correa, como yo eliminé un subsidio, mire, yo lo eliminé, innecesario, a la seguridad social, 40% de las pensiones jubilares tenía que subsidiar el Estado, pero sin necesidad, porque el Seguro Social tiene superávit de caja, tiene déficit actuarial, como todos los sistemas de seguridad social del planeta casi, pero tiene en estos momentos superávit de caja. ¿Para qué le iba a dar 1.000 millones en esa época y ahora 1.300 millones? Paradójicamente exactamente lo mismo que están recaudando con el incremento de gasolina. Ese incremento de gasolina solo sirve para financiar el subsidio que ellos instalaron. Pero no contentos con eso. Antes, cuando se daba ese subsidio el IES podía comprar bonos del Estado. Esa plata regresaba al sector público y era un negocio muy rentable para el IES. Lo prohibieron. Ahora esa plata va a ir al exterior para financiar a Estados Unidos, para que nos paguen 0.5% de interés. ¿Qué sentido tiene esto? Es economía autista, es economía absurda, ridícula. No digo que los autistas tienen grandes cualidades. Sí. Por si acaso una escuela se llama la economía post-autistic economics, es una escuela francesa, ¿no? Utiliza ese nombre. Con el cual no estoy muy de acuerdo, ¿no? Porque puede ser peyorativo, pero sí, digamos economía torpe, tonta, absurda, ridícula, no tiene sentido. No contentos con eso, ¿ya? Prohibieron al Banco Central que financie al gobierno central. Pero lo más absurdo de todo es la propia plata del gobierno central. El gobierno central da plata a municipios, a universidades, porque todo el mundo quiere ser autónomo en todos los aspectos, menos financieramente. Todo el mundo depende del gobierno central. Ellos depositan esa plata en el central. Está ahí ociosa. Que le presten pues al gobierno. Nosotros operábamos con el Banco Central. Lo prohibieron. Esa plata va a continuar ociosa y como parte de esa plata constituye la reserva monetaria que no se requiere en dolarización, la mandan afuera también a invertir. Salen divisas, nuestros propios recursos en vez de utilizarlos para el desarrollo nacional. Entonces, ¿qué quería que pase? Si disminuyeron ingresos, aumentaron gastos y cortaron fuentes de financiamiento. Lo único que les quedaba era arrodillarse ante el Fondo Monetario y tomar medidas absurdas como tremendo golpe a la economía popular, que es liberalizar el precio de los combustibles. Correa, soy argentino, no me escandalizan las contradicciones, el discurso político va y viene. No puedo evitar recordar cuando usted hablaba bien de Lenín Moreno, que asumió hace 2 años, fue su vicepresidente, el candidato elegido para sucederlo. En su momento, cuando Moreno recibía críticas, usted decía que la oposición quería manchar a un hombre sin manchas, textual. ¿Qué pasó? ¿Por qué de ser su vicepresidente, de hacer campaña a su favor semanas después que asumiera, ya eran sus mayores críticos? ¿Por qué se dio vuelta la relación entre ustedes dos, entre Lenín Moreno y usted, Correa? Pero es evidente, pues, ¿qué contradicción puede haber? Nos engañó. Lenín Moreno ha demostrado ser, y en eso sí es excelente, el mayor farsante de nuestra era. Pero es patológico, no le estoy exagerando. Es un tipo que puede estar en un gabinete binacional que hacemos con Colombia, informando en ese entonces al presidente Juan Manuel Santos, que ya hemos acabado el tercer eje vial por la costa en Ecuador, pero que todavía no lo termina Colombia, entonces eso termina, ahorita llega a la selva. Y 2 semanas después, en CNE, con Rincón, decir que yo había construido esa carretera a la selva, hacia la nada, para que pase el narcotráfico. Lo dice sin inmutarse. Es un tipo capaz de seguir repitiendo, y yo le puse una cámara espía en su oficina que la manejaba desde mi iPhone aquí en Bélgica, cuando ya sabe que la Fiscalía desechó esa ridiculez. Fiscalía que ellos controlan, imagínense cuán ridículo debió ser. Es capaz, después de decir 2 años y medio, tú disculpe Correa, como lo acaba de decir nuevamente, dar un discurso ardoroso y decir, hay que echarle la culpa a los demás. Él le puede decir cualquier cosa y exactamente lo contrario, sin inmutarse. Entonces, ¿qué contradicción hay? Es un tipo que nos engañó. Lastimosamente, hay muchos de estos casos en historia, ¿no? A Bolívar, a Eloy Alfaro, en mi historia sagrada de Jesús, y por supuesto son grandes personajes, uno que no es nada. ¿Cómo no nos van a engañar y traicionar? Pero aquí no hay contradicción. El tipo nos engañó.
Usted dijo en algún momento, Moreno siempre fue un títere. Incluso cuando usted lo apoyaba para ser candidato, ¿usted pensaba en Moreno como una persona que iba a poder manejar o simplemente forma parte de este engaño que usted ha explicado recién? No saqué contexto mis palabras. De hecho, siempre fue un títere desde que asumió el gobierno. Ajá. Y empezó a aplicar el programa perdedor en las urnas. Pero así, o sea, radicalmente. Dijo que iba a construir casas, no ha construido una. Que iba a defender la integración, UNASUR lo escribió. Y eso es ley en Ecuador. ¿Eh? Y no cumplir el programa de gobierno es motivo de destitución. Que lo registra ese programa de gobierno en el Consejo Nacional Electoral. Hizo todo lo contrario y asumió el programa del perdedor, de un banquero llamado Guillermo Lazo, que lo apoya en este momento en la presidencia, pese a que nunca reconoció a Victoria Moreno diciendo que hubo fraude, lo cual era falso. Entonces, él rompió la democracia, porque votó a la basura lo que el pueblo había decidido en las urnas. Y de ahí empezó a ser un títere de los grupos de poder. Él no piensa por sí solo, le dicen lo que tienen que hacer. Antes nunca lo consideré en lo personal un hombre de muchas luces, pero era querido. Había un equipo de gobierno que ya funcionaba, que iba a haber cambios. Había una estructura de base, un Estado que se convirtió en uno de los más eficientes de América Latina, y había sobre todo un proyecto político, un programa económico, social, que funcionaba. Solo era continuar administrándolo. Entonces, no solo traiciona, sino que uno dice, bueno, traicionó para cambiar todo y hacer algo mejor. No, solo destruyó, no hizo absolutamente nada. Y lo poco que hizo fue para defender ciertos intereses. De ahí la definición de títere. Correa, lo llevo a su situación judicial. Usted tiene un pedido de prisión preventiva en Ecuador por una causa que investiga a usted y a un ex colaborador por supuestamente formar parte de una asociación ilícita que recibió dinero ilegal por parte de Odebrecht y otras empresas. Usted ha dicho que son planteos ridículos y niega estas acusaciones. ¿Por qué no se ha presentado ante la justicia? Se equivocó. Tengo 2 órdenes de arresto. Bueno. No, yo me he presentado a la justicia, pero a la justicia internacional pues le he ganado todo. Pero en Ecuador no hay justicia. Pero ustedes como periodistas profesionales de investigación deberían investigar. Es posible que un expresidente tenga 29 juicios penales. Porque eso es lo que tengo. Ni Al Capone, Pinochet y el Chapo Guzmán juntos pues tenían tantos juicios. Es obvio que es persecución política. Ya me quieren acusar también de calentamiento global y ya consiguieron 2 testigos. En lugar de preguntar por qué no me presento a la justicia, creo que deberían preguntarse cómo es posible esta situación y empezar a investigar. Son casos imposibles en un Estado de Derecho, pero Ecuador no está dentro de un Estado de Derecho, es pura persecución. Por si acaso, sí. Los que hablan de sobornos de Odebrecht, yo no conozco a nadie de Odebrecht. Dijeron que en principio el escándalo fue Odebrecht, porque Odebrecht se escandaliza, puso presidente. Ni siquiera vincularon a Odebrecht. ¿Cómo explica entonces que hayan dicho que Odebrecht fue la que pasó soborno? Me han investigado mis movimientos migratorios, mis cuentas de mail cuando fui presidente, mi iPhone, mi iPad, mi computadora, mis conversaciones con mi abogado en WhatsApp. Todo eso difundieron. No han encontrado absolutamente nada, ¿no? Y lo que encontraron fueron $6.000 de un fondo nuestro de la presidencia, alimentado con nuestro dinero. Dijeron que eran fondos ilícitos, ya demostramos que son fondos perfectamente lícitos. $6.000. Ese fue el escándalo. Es absurdo, es un caso absurdo. Al proceso político en la Argentina, hay elecciones en octubre, en agosto Alberto Fernández logró un importante triunfo en La Paso, se perfila como el principal candidato a ganar las elecciones. ¿Le sorprende el giro político en este país? Sí y no. Yo sabía que nuestros pueblos iban a reaccionar, no sabía que lo iban a hacer con tanta contundencia, porque en Argentina se da un proceso muy similar, aunque no igual, al de Ecuador. Macri llegó con un programa de derecha y eso es lo que ha fracasado. Este señor ganó, nosotros ganamos la elección presidencial, ganamos mayoría de asamblea y traicionó a todo el mundo. Botó a la basura el programa progresista para adoptar el programa más neoconservador del mundo, más neoliberal del mundo. Eso no pasó con Macri, hay que reconocerlo, pero fracasó. Pero en todo caso, 4 años de un discurso único a nivel de prensa, una campaña sistemática de destrucción de la reputación de Cristina, de la reputación de su gobierno. Lo mismo, el mismo discurso que Cola, es una estrategia regional. Todo estuvo mal. Si un conserje compró mal los neumáticos en un ministerio, todos son corruptos, ¿no? Y pese a eso, mire la respuesta del pueblo argentino. Entonces eso sí sorprendió, la contundencia de la respuesta, pero yo sí tenía la certeza, no dudaba, que tarde o temprano nuestros pueblos iban a reaccionar